información, propiedad intelectual, comercio electrónico, software, comercio electrónico, redes sociales. Por favor, silencio, señores. Su contribución ha sido decisiva en el desarrollo y reconocimiento del mercado de la práctica de ética. Antes de la Universidad de Fija, Alejandro trabajó en Jiménez & Mulder, abogados. Es un referente nacional e internacional en lo que a la regulación en la marca de Internet. Entre otras muchas cosas, la gran experiencia tiene, presidente de la sección INTE, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, máster en legislación y relaciones internacionales de la Universidad Complutense, y aquí en particular de regulación y marco jurídico de Internet, propiedad intelectual y derecho digital. Alejandro, gracias por estar con nosotros y adelante. Un placer. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, espero que no os vayáis. La buena noticia de haber empezado tarde es que me quedan 2 minutos para lo que tenía que contaros en media hora y para poder ir un poco más rápido de lo que va a arreglar. Dejadme que empiece. Por favor, silencio. Dejadme. La grada, por favor, la grada. Este es el fondo sur. Dejadme que empiece un poco poniendo en antecedentes o trasladándoos cuál es el objetivo de los minutos que tengo por delante en el ámbito de cómo trasladaros las reglas jurídicas que afectan a los modelos de negocios de e-commerce, de comercio electrónico o de venta a distancia, que es tal y como lo regula la norma. Quería empezar, sobre todo, que no sé si a lo mejor llego tarde ese ejercicio, porque habéis tenido una experiencia ya a lo largo de la sesión, bueno, empezaba con un todo sobre el Internet y yo creo que no hay mejor manera de poder exponerlo que con ejemplos. Dorito de queso con forma de oro papal, oye, $209 que lo vende alguien a través de Internet. El chicle de Britney Spears, alguien se gasta $14.000 en comprar el chicle que mastica esta señora en un concierto que ofrece en Wembley. Alguien que es capaz de vender un fantasma dentro de un frasco. Esto no es inventado, sino que son ventas reales que nos encontramos en Internet. Es decir, que podemos pensar que es muy difícil vender pescado, es que hay gente que vende fantasmas dentro de botes. Y además lo vende bien. ¿Queríais comprar la ventana desde donde mataron a Kennedy? Tarde. Un tipo paga $3 millones por tener la ventana en su casa. Y la compra y se la envía y toda la transacción se realiza en entornos digitales. ¿Queréis subastar el nombre que le vais a llamar a vuestro hijo para no discutir en pareja? Bueno, pues hay tipos que también venden esa suerte de derecho en el entorno digital. ¿Os sobra un riñón? ¿Queréis algo de pasta? Pues hay gente que también vende sus riñones online. Este casi es un poco el más delicado de todos, lo pongo sobre la mesa. Caso real, de nuevo, una señora o una chica que vende online su virginidad. Esto es comercio electrónico, pero para vivir la dura o la realidad que nos encontramos en el día a día, lo que nos tenemos que ir es a una norma muy vigente y muy actual del siglo XIX, que es el Código Civil, que dice que pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres. Si quitamos todas las negativas, nos encontramos que cualquier cosa que forme parte del comercio de los hombres puede ser objeto de comercio. Y cuando hablamos de comercio, obviamente el legislador del siglo XIX no estaba pensando en el comercio electrónico, pero el legislador posterior sí lo ha identificado y lo ha visto, ¿vale? En Internet, como sabéis, y además me consta que venís de distintos digamos, backgrounds profesionales, nos encontramos una multiplicidad enorme de distintos productos y servicios. Pues de repente puedo comprar temas puramente sector retail, puedo comprar los auriculares en una tienda de electrónica, puedo comprar producto para servicio a través de una plataforma de video on demand que me ofrece un contenido determinado. Obviamente todo esto, que es un poco a donde quiero llegar después, tiene una regulación jurídica detrás y afecta a cómo vamos a plantear nuestro negocio desde un punto de vista jurídico. ¿Quiero vender hamburguesas? Pues también tengo la posibilidad de vender hamburguesas y además ya me he quedado con la copla de la discusión última del debate, a ver quién me la lleva a casa, porque claro, incluso dentro de esta plataforma, si entráis dentro de ella, que no conocéis de sobra, ahí ya tenemos distintas alternativas. Si me lleva el producto a alguien a casa, alguien, digamos, dependiente de la propia plataforma, del propio prestador de servicios de la sociedad de información, luego lo veremos, o si bien es un tercero a quien yo realizo la petición de que efectivamente realice el delivery hasta mi domicilio, ¿vale? Servicios de todas las naturalezas, pues si conocéis Yoyo, básicamente se dedican a temas de valet parking, tanto para el B2C, directamente al consumidor, como en modalidad a empresa, donde opera también habitualmente.
¿vale? Dicho todo esto, y un poco con el objetivo de contaros que se venden cosas muy extrañas en Internet, que no todas ellas, obviamente, son, digamos, o están dentro del comercio de los hombres, tal y como dice el Código Civil, luego otras muchas que obviamente forman parte de nuestra cotidianidad diaria. Yo compro ya muy poco en el negocio, digamos, en el negocio físico, no sé si es bueno o malo regular, pero es una realidad, y yo he comprado bienes online que quizás para otros pues sea un poco extraño. Mi moto yo la he comprado online y ya ha llegado bien, y la he pagado cuando la he recibido. Yo compro la comida, normalmente la compro online, hago la compra y me traen las cosas a casa y las hago online. Y me da la sensación de que el consumidor cada vez más paga en esa fórmula. Es más, los clientes con los que nosotros trabajamos, que normalmente suelen ser compañías grandes, multinacionales, trabajamos mucho en ese campo y vemos cómo cada vez más están apostando por la omnicanalidad y además por una omnicanalidad donde todo te haga congruencia. Es decir, que no haga competir a mi canal digital con mi canal físico, porque al final suele ser digamos, sinónimo de fracaso en algún modo. Pero claro, me invita en concepto de abogado, y lo primero que tenemos que pensar es, vale, una página web, una aplicación, cualquier forma o cualquier entorno digital en el que yo me encuentre y se ponga a mi disposición un producto o un servicio, ¿qué nombre tiene? Bueno, pues eso se llama servicio de la sociedad de información, y en particular a quien lo ofrece a un prestador de servicio de la sociedad de información. Básicamente, servicio a distancia, vía electrónica y a petición del destinatario. ¿Gratuito o no? Y tenéis muchos ejemplos. Yo me voy, por ejemplo, a Netflix, y en Netflix voy a ver que tengo una parte gratuita, los modelos freemium, y después tengo un modelo de pago cuando ya me engancho al servicio. La normativa que va a resultar de la aplicación, tanto a una fase, digamos, 1 como a una fase 2, en el momento que entre en la parte de payment, en ese caso vamos a encontrarnos con que la norma va a resultar de aplicación. ¿Vale? Y obviamente cuando hablamos de servicios de sociedad de información, nos encontramos con que la contratación de los servicios de bienes o servicios por vía electrónica cae dentro de ese paraguas. Y esto es importante porque no solamente tenemos que tener en consideración la aplicación, como decía antes, del Código Civil, sino que vamos a tener que tener también en consideración todo lo que dice el ámbito digital o las normas del ámbito digital cuando operamos precisamente en estos ámbitos. Cuando hablamos de contrato celebrado por vía electrónica, o comercio electrónico, o e-commerce, o everywhere commerce, o mobile commerce, o social commerce, al final todo va bajo el mismo paraguas. Un contrato donde hay lo mismo que existía en un apretón de manos o en una entrega de un producto en el establecimiento físico. Una pregunta, cuando yo vendo a través de un marketplace, ¿de quién es esa responsabilidad de ese contrato? ¿Del pequeño puesto del mercado o del mercado 47? ¿A quién le mando yo si la merluza me cruje? ¿Al mercado 47 o al señor que tiene el puesto? Lo que está preguntando vuestro compañero, de otra manera, es cuál es la responsabilidad del prestador de servicios de la sociedad de información que actúa como plataforma intermediaria. Y de hecho, quizás él lo está diciendo con otros nombres, pero está preguntando por Uber, está preguntando por Cabify y está preguntando, por ejemplo, por Airbnb o similares. Resumiéndolo bastante, existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo que de hecho ha encontrado, digamos, un colofón muy recientemente con el caso de Uber, que viene a decir lo siguiente, y es que cuando una plataforma, ese marketplace al que se hace referencia, actúa como un mero intermediario, pero no participa como tal del negocio y no tiene conocimiento efectivo de cuáles son las transacciones, en ese caso no tiene la obligación de vigilar esas transacciones y no es responsable de lo que ahí acontece, salvo que tenga conocimiento efectivo de que existe una ilicitud. Esto, dejadme que lo trate de explicarlo un pelín mejor con un caso que seguro vais a conocer muy bien. ¿Sabéis quién es Ramón Cin? ¿Sí? Bueno, pues a Ramón Cin le llamaban hijo de puta en una página web. Y a este señor, por algún motivo, aquello no le gustaba. Entonces inició un procedimiento, y el procedimiento era frente a la plataforma. Y dice, oiga, elimine usted este contenido. Y la plataforma dice, no, yo no lo elimino porque no es mi responsabilidad, porque yo no lo he creado. Bueno, básicamente lo que dijo en el año 2010 el Tribunal Supremo en este caso es que la plataforma no tiene la obligación de vigilar y no será responsable hasta que no tenga conocimiento efectivo de que hay un acto ilícito y en tal caso no actúe con prontitud para eliminar el contenido o imposibilitar el acceso al mismo. Entonces, ¿me preguntas por la responsabilidad? Déjame que haga yo, te diga, depende. Dependerá de cuál sea el rol de la plataforma respecto de lo que acontece ahí abajo.
Caso habitual de un Amazon. Amazon pone en contacto a un vendor con un comprador. En esa relación lo que dice Amazon es, oye, yo soy un tablón de anuncios que pongo en contacto unos con otros, pero yo no soy responsable de esa interacción. Pero si de repente hay un tipo que vende, imaginaos, o un eBay, hay alguien que vende su virginidad, alguien podrá levantar la mano y decir, oye, que esto no se puede vender. Y en este caso, lo que tiene que hacer eBay es actuar con prontitud para eliminar ese contenido o imposibilitar el acceso al mismo. ¿Te respondíamos menos? Sí. Pues yo soy, siempre decimos en el despacho, trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con digital. Yo llevo más de 10 años en la firma, siempre trabajando en temas de innovación y de disrupción, y al final mi libro de cabecera y mi libro favorito es el Código Civil, que es del siglo XIX, porque al final el artículo, ¿no? Cuando hablamos de cuáles son los elementos que tienen que formar parte de un contrato electrónico, pues se resume bastante sencillo, que son básicamente objeto, consentimiento y causa, que son los mismos que teníamos cuando, insisto, cuando dábamos la mano al pescadero y nos entregaban bien a cambio de un precio. No hemos descubierto América con eso. Sin embargo, lo que sí es relevante es que cuando firmamos un contrato por vía electrónica, cuando hacemos un clic en un checkbox, en una cajita, estamos firmando un contrato. Y ese contrato tiene la misma validez que cuando yo me voy a un banco y firmo una hipoteca. Es más, tiene la misma validez hasta el punto de que en el caso de que haya una previsión que sea nula o sea anulable, podrá tenerse por no puesta en un momento determinado. Hay un caso que a mí me gusta bastante, por lo burdo, unos tipos que lanzan una suerte como de experimento en Reino Unido, en un parque, y los tipos lanzan una wifi, no muy creativa, se llama Free Wi-Fi, ¿vale? La cuestión es que lo único que había que hacer como usuario para acceder a esa plataforma era aceptar unos términos y condiciones. Bueno, los términos y condiciones tenían una previsión, que se conoció después como cláusula Herodes, que decía algo así como que por el mero hecho de aceptar las condiciones, donabas a tu primer hijo varón al titular de la plataforma. Esto tampoco te sirve, además que vaya el ejemplo, que a lo mejor toca más, pero oye, en mis términos y condiciones, que son 66 páginas en inglés, como las de Amazon que me descargué ayer por la noche, y al final te dice, oye, que el pescado con anisakis, allá tú. Obvio, porque al final la normativa y lo que... Es decir, hay una serie de obligaciones que tú tienes que cumplir y que el hecho de que se haga en vía electrónica no te descarga de responsabilidad, ¿vale? Lo que sí es importante es que no nos tenemos que poner de acuerdo para que el contrato sea vía electrónica. Si yo llego al Goico Grill, es que está cerca de mi casa y soy bastante comedor de hamburguesas. Yo llego a Goico y lo que hago es que hago la contratación online y me envían el producto a casa, lo voy a buscar yo, al final hay una concurrencia de oferta y demanda, ¿vale? Sí es importante, y es algo que trataré de exponer un poco en adelante, que veamos que cuando tenemos que irnos a un procedimiento judicial, que quizás no sea lo que veáis más habitualmente, o a lo mejor no es lo que más impacta en el día a día, los contratos electrónicos valen lo mismo que los contratos en papel. Cuando yo me voy a un juzgado y aporto un correo electrónico o aporto un log de aceptación de unos términos determinados, imaginaos que alguien entra en vuestro e-commerce y compra, igual a lo mejor no es lo de todos los días, no sé, 10 toneladas de pescado. Bueno, pues ahí seguramente querráis garantizar que efectivamente el que está en el otro lado es realmente quien dice ser y el pago está garantizado de alguna manera. Bueno, pues la tecnología nos permite poder ir a fórmulas donde la garantía de quien está en el otro lado y qué es lo que está consintiendo tenga la misma validez probatoria en un procedimiento que pueda tener una pregunta. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Es decir, en el caso del mercado 47, un comerciante con un precio, ¿no? Entiendo que eso ya le está vinculando al comprador. Bueno, de hecho en materia de consumidores, que es un poco el rollo que os voy a soltar a partir de ahora, y es que cuando tú vendes a un consumidor, esto no sé si sois muy futboleros o no, pero me recuerda una cosa que decía un profesor mío de administrativo, y es en derecho de consumo, esto es como el fútbol, como la teoría Lineker, es 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues esto es 1 contra 1, o el vendedor frente al consumidor y siempre gana el consumidor. Desde un punto de vista, digamos, de protección del ordenamiento jurídico, el legislador lo que busca es una protección siempre en pro del consumidor. Entonces, se ha visto algún caso y hemos tenido algún supuesto en el despacho, insisto, del otro lado, del de los que estamos en posición de perder, la empresa, que de repente pone una oferta de, nos ha pasado, algún coche donde se corre una coma de un sitio para otro, donde de repente aparece por ahí un cero que no debiera. Esa publicidad tiene carácter vinculante para el ofertante. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que antes, cuando tú sacabas un listado de folletos determinados
y de repente te habías equivocado en un precio, imagino que esto sois conscientes de ello, te llevas el precio, corriendo todo el mundo a retirar esos panfletos porque te metían en un lío porque esa oferta era vinculante. Bueno, en el caso de digital es un poco más sencillo, porque puedes llegar a muchos, pero dándole solamente una instrucción, retiras, revocas ese consentimiento. Pero si yo lanzo esa oferta y alguien acepta, es que en ese momento se produce la perfección del contrato y ese contrato es obligatorio para las partes. Pero solamente cuando das el clic, cuando el comprador da el clic. Claro, cuando el comprador tiene manera de, efectivamente, de consentir, efectivamente, a la oferta que ha sido... El clic es como la firma. Bueno, no es como la firma, es que es la firma del contrato. Por eso, como insistía antes, la Ley de Servicios de Sociedad de Información y de Comercio Electrónico dice que tiene la misma validez un contrato celebrado vía electrónica que un contrato a través de una firma manuscrita o hológrafa. Con lo cual, ese es el supuesto. Si el consentimiento, que no será lo más habitual, pero dice, oye, para consentir, activa tu cámara, salta y da una palmada. Si fuese así, y yo me avengo a eso, ahí se produciría el consentimiento de las partes. Lo normal es que sea un clic en checkbox o que hagas algún tipo de acto afirmativo y expreso que no deje duda respecto de la voluntad real del usuario. ¿Vale? Es importante distinguir básicamente dos tipologías de negocios. El que sería el B2C, cuando nos dirigimos básicamente al consumidor, y cuando hablamos de comercio realizado entre dos empresas. ¿Por qué? Porque en el lado del consumidor, siguiendo lo que decía antes de Lineker, tirando un poco de ejemplo, nos encontramos con que el consumidor siempre va a tener el derecho a poder exigir el cumplimiento de la norma donde está. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene celebrado el contrato en el lugar de residencia habitual del comprador y además, sobre todo hablo del ámbito del comercio electrónico, pues tiene impacto, y ese caso no es lo mismo en el supuesto de que hablemos de venta entre profesionales. Como entiendo que os interesa un poco más dejadme que os cuente algún ejemplo que nos hemos encontrado a nivel europeo. Recordaréis hace unos años un tema que tuvo bastante recorrido, que era eso del derecho al olvido. Esto os puede sonar un poco alejado de aquí, pero la realidad es que no. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ese momento, lo que se le planteó es, oye, Google está fuera de Europa y no quiere cumplir con la legislación europea. Más o menos lo mismo. Porque un consumidor estaba exigiendo la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en España. Y Google decía, no, yo estoy en Estados Unidos y a mí eso no me aplica. Bueno, el Tribunal de Justicia Europea llega a la conclusión de que como tú te diriges a un público determinado, si yo tengo un e-commerce en España, pero vendo productos a Francia, y yo le vendo a un consumidor francés, voy a tener que cumplir con la legislación del destinatario francés. Y esto, a lo mejor entre España y Francia, incluso lo veis un poco lejos, pero ojo, que digamos a nivel nacional nos encontramos con una serie de comunidades autónomas que tienen normas distintas en muchos ámbitos. Por ejemplo, el tema idiomático. Nos ha pasado alguna vez a un cliente que lo sancionan porque tiene alguien le dice, oye, hazlo digital. Dice, venga, me han convencido, me hago digital. Contratan a los abogados y te hagan unos buenos términos y condiciones. Fenomenal. Los lanzan, venden en toda España y de repente las agencias de consumo de Cataluña y de País Vasco levantan la mano y dicen, oye, ¿dónde están los textos en el idioma oficial de la comunidad autónoma? Y eso obliga a cumplir precisamente por eso, porque me estoy dirigiendo a un público determinado, a un consumidor que puede exigir el cumplimiento de esa norma. ¿Vale? Seguramente las cosas más relevantes, o dos de las cosas más relevantes que pueden afectar en el ámbito del comercio electrónico, en el B2C hacia los consumidores, son dos cosas. Primero, el deber de información, lo vamos a ir viendo ahora en relación con las distintas capas de información y los momentos en los que yo tengo que informar al tipo que está al otro lado, qué está comprando, cómo lo está comprando y cuáles son sus derechos, y después lo que normalmente no queremos es que nos devuelvan el producto o pongan algún tipo de reparo a la adquisición del producto por parte del comprador. ¿Vale? Cuando hablamos de información, lo primero que nos dice el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información es que tenemos que poner todo este chorro de información dentro de nuestro site. Si yo tengo una aplicación, incluso si vendo y soy capaz de vender a la gente a través de smartwatch, me da exactamente igual, yo voy a tener que dar esta información dentro de mi página web. Si no lo hago, estoy expuesto a que en un determinado momento me encuentre con una reclamación por parte de terceros. Es más, además, voy a tener la obligación de poner esa información de manera permanente, fácil, directa y gratuita. No vale esos footers que uno va hacia abajo con el ratón y se escapa y no soy capaz de perseguirlo ni de controlarlo. Tiene que ser una información, primero, en idioma conocido, como decía antes, y donde se base o se identifique claramente quién está vendiendo y quién está del otro lado.
A veces los impactos son muy menores y en otros casos son mayores. Recuerdo un caso multinacional, cliente del despacho, que durante un tiempo, por algún motivo, no estaba disponible el CIF de la compañía. Bueno, pues el organismo de consumo de Andalucía inicia un expediente sancionador y de repente condenan al cliente al pago pequeño, 600 euros, como consecuencia de no tener esa información. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces el copia y pega de textos de terceros a veces genera determinadas problemáticas, sobre todo cuando no se produce una suerte de tensión por alguno de nuestros clientes. Esto acaba en un organismo de consumo similar, pero cuando buscan las vueltas o identifican qué es lo que nos encontramos, ¿vale? Además de información pura de quién está del otro lado, temas de precio, eso es fundamental, sobre todo que no nos pase, me imagino que habréis tenido la experiencia, vas a Estados Unidos, preguntas, oye, ¿cuánto cuesta esta gorra? Te dicen $20, pues fenomenal. Vas a la caja, vas a pagar $20, te dicen 21,50. Este cabrón me está claro, 1,5 en el camino. Bueno, básicamente porque en Europa tenemos la obligación de dar los impuestos incluidos con un desglose de esos impuestos para que el consumidor sepa en todo momento cuál es el precio cierto, cosa que no nos encontramos en otras legislaciones. Con lo cual, si yo vendo afuera, tendré que cumplir en todo caso con la legislación mía, pero también tendré que cumplir con la legislación de ese otro país al que yo me dirija, o a ese otro territorio al que me dirija, donde pueda encontrar con esa forma, ¿vale? Si bien hablábamos de que tener presencia online ya requiere lo anterior, cuando alguien va a contratar conmigo, yo le tengo que dar otra vez, de forma permanente, fácil, gratuita, información clara, comprensible e inequívoca de lo siguiente. Básicamente, cuáles son los trámites que tienen que seguir para hacer el contrato, si vamos a archivar el documento electrónico en el que se formaliza el contrato y si va a estar accesible, los medios técnicos que ponemos a su disposición para identificar y corregir errores y la lengua o las lenguas en las que se pueda formalizar el contrato. Bueno, esto es un rollo, pero es de nuevo obligaciones con las que tenemos que partir de base para no incurrir en una infracción. Y es más, es relevante porque nos hemos encontrado muchas veces donde procesos de grandes compañías de repente no cumplen con la obligación de información previa o contractual o postcontractual que veremos ahora, ¿vale? Esas obligaciones que hacía referencia antes no entran, es decir, no aplican cuando nos encontramos en escenarios donde no hay consumidores o donde simplemente a mí alguien me envía un correo y me dice, oye, te vendo mi moto. Yo de vuelta le respondo al correo, ahí estamos hablando de una transacción electrónica, pero que está sometida a unas obligaciones distintas precisamente por esa protección que se quiere otorgar al consumidor en la línea de lo que planteaba antes, ¿vale? Y esto es otra de las cosas, o mejor dicho, es el reflejo de lo que he dicho. Cuando nos encontramos con cualquier plataforma de comercio electrónico, esa plataforma de comercio electrónico debe tener una suerte de textos legales y entre ellos las condiciones de contratación. Aquí no hay un modelo estándar de qué se debe tener, pero es muy habitual que nos encontremos, por un lado, con un aviso legal que nos hable de lo que va a suceder en ese entorno online, un segundo texto que sea la política de privacidad y política de cookies que nos haga referencia a qué vais a hacer vosotros con mis datos como usuario y después que nos encontremos con esa parte de condiciones de contratación, que cuando estamos hablando de productos o servicios muy dispares, a veces tenemos unas condiciones generales de contratación y luego condiciones particulares de contratación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo un día al año vendo en unas condiciones específicas y lo que yo aplico a esas ventas tiene una regulación específica. Eso tiene que estar pactado y exhibido y expuesto al usuario como tal, ¿vale? Obviamente, cuando estamos facilitando esa información, tenemos que trasladar cuál es la oferta, cuál es el precio y cuál es el contenido real de lo que yo estoy ofreciendo. Cuando ya ha contratado, el escenario cambia, porque primero tenemos que confirmarle la recepción de la aceptación. Vosotros compráis, este fin de semana me he comprado unas zapatillas, compro las zapatillas y en el momento de la compra recibo, Alejandro, has comprado las zapatillas. Ese acuse de recibo, según lo que dice la normativa, debería estar entregado en un máximo de 24 horas. Es simplemente saber que tenemos un proceso y que tenemos que cumplir un proceso. Y además, esa confirmación normalmente se suele emitir por un medio equivalente al utilizado del procedimiento de contratación. Si lo hemos hecho en el entorno online, lo que no parece razonable es que me envíen después un profax o me envíen una carta por parte de un tercero, porque no parece que estemos en la misma sintonía. No hace mucho me hizo gracia, vino a vernos al despacho, no tiene nada que ver, pero vino a vernos al despacho una persona bastante mayor,
Yo al tipo sabía que tenía una cuenta en Twitter, le seguí en Twitter y me mandó una carta para darme las gracias por haberle seguido en Twitter. Esto es justo lo que dice la normativa de consumidores que no hagamos. Es decir, cuando contratamos con una persona de una manera, que le respondemos e interactuamos con esa persona de esa misma manera. ¿Vale? Y de nuevo, aquí lo mismo, no será necesaria toda esa confirmación de la recepción cuando uno no sea consumidor o bien cuando estamos hablando de mera digamos, interacción a través de correo. Oye, pero Sí, sí. En los marketplaces, por ejemplo, en Mercado Libre, que es un proyecto, no sé si te hemos podido explicar, cada comerciante que tenga su página web tiene que poner en su página web toda esta información. Sí, habría dos maneras de poder hacerlo. Si me dejáis pintar, lo cuento muy rápido porque es lo mismo que nos encontramos. Habría dos alternativas. De hecho, os decía antes que mi libro de su Código Civil, si me dejáis mencionar el artículo 6, dice que la ignorancia de la norma no exime de su cumplimiento. Con lo cual, aviso a la ¿vale? Tenemos un marketplace determinado que controla la empresa X. Y después tengo una serie de vendedores que tienen una suerte como de pequeños, digamos, cubículos dentro de ese marketplace. Aquí habría dos fórmulas. O bien, bueno, y obviamente aquí tenemos a los consumidores y los usuarios. Estos consumidores y usuarios van a comprar y esos consumidores van a exigir que les contemos cómo van a comprar y cuáles son sus derechos. Entonces, habría dos opciones. Que entiendo que no es el rol, pero no conozco el proyecto, que se erija como una suerte de responsable de todo lo que pase. Que no es el caso. Y en ese caso lo que podría hacer es establecer esos términos y condiciones que diga, oye, que cuando el chorizo no te guste, lo devuelves de esta manera, ¿vale? Pero normal es que eso no sea así. Y esto lo que haga es lo mismo que hace un Airbnb o lo mismo que hace un BlaBlaCar o algo similar. Oye, que tú dices que tienes carnet de conducir, que tú dices que tienes un seguro y que tú dices que el coche no lo ha robado y que no se lo ha pagado a nadie. Pero BlaBlaCar no se hace responsable de eso. Y esto además, Juzgado Mercantil 2 de Madrid se lo ha comido y lo acepta como tal. Dicho eso, siguiente escenario, una segunda capa. Y en esa segunda capa aparecen una serie de vendors que están obligados a cumplir con la normativa en materia de consumidores y usuarios. Y esa normativa significa que le van a tener que explicar al consumidor usuario cómo están operando y cuál es el contrato y la aceptación que ellos van a realizar. Con lo cual, debería establecerse un mecanismo en virtud del cual esa información se le provee a la plataforma. Hay maneras de poder simplificarlo y hay maneras de que el de arriba aporte un canal que permita subir, digamos, tu información de una manera de decir, esto se puede de algún modo automatizar, pero los derechos del consumidor no se pueden ver minorados por el hecho de que estamos hablando de un entorno digital. Si os ayuda, en Mercatchef teníamos el estatuto del comprador y el estatuto del vendedor. Ajá. Y sobre ese actuabas un poco, como tú has dicho, buscando maneras para que cada uno no tenga sus criterios dispares dentro de la plataforma. Claro, lo que pasa es que en ese caso el rol de la plataforma es un rol, digamos, más activo y eso hace que su responsabilidad sea mayor respecto de lo que crea el resto. No, dentro de ese estatuto del comprador y... Decíais que era más responsable. Dice Rafa García del Cuello de Borne, ellos, nosotros les obligamos unas condiciones, ¿vale? Pero ahí está donde la plataforma se exime de la seguridad alimentaria, donde la plataforma acepta una serie de condiciones para el tema de la logística, o sea, todo eso... Estamos diciendo lo mismo, es un poco lo que yo si tú haces que cada uno de ellos haga su propio criterio, es un caos para el comprador. Sí, por eso decía que de alguna manera esta información tiene que estar a la disposición del consumidor. La cuestión es cómo tú consigues que efectivamente cuando éste compra aquí, sepa quién le está comprando. Haciendo el estatuto del comprador y el estatuto del vendedor, que el vendedor se tiene que adherir a lo que tú estás diciendo que es responsable. Sí, pero no quiero poner en duda lo que estás poniendo sobre la mesa. Pero aquí tenemos dos situaciones. Una de un vendedor, un comerciante, y otra un consumidor. Y el consumidor tiene derecho a conocer todo eso. Tiene derecho a conocer cuál es el precio del producto y el producto que está comprando, también cuáles son los derechos que le aplican, y eso puede estar, como tú bien dices, en una norma, digamos, en esta primera franja. Pero yo tengo que saber a quién estoy comprando. Totalmente de acuerdo. Entonces, luego entras en la segunda capa. ¿Puedes ir dos ¿aquí? No, una más. ¿Esto, por ejemplo? Sí, esos son los condiciones de contratación. Esos son los términos y condiciones de contratación que normalmente suelen estar aquí.
¿vale? Lo que ocurre es que la plataforma te puede decir, si tú juegas aquí, que es lo que por ejemplo hace Amazon o un eBay, y si tú juegas en este escenario, tú tienes que cumplir con estas normas. Pero este no se suele hacer responsable, sino que lo obliga a este. En este escenario, en el segundo, en cada comerciante tiene que tener estas condiciones de transacción visibles en la... Este comerciante, si tiene un microsite, lo que habrá que hacer es referenciar que cuando este entra a comprar con este, esas van a ser las condiciones que van a aplicar. Y en su web tiene que aparecer toda esta información. Y en su web tiene que, no tanto en su web, que también, sino que en ese espacio yo tengo que saber a quién estoy comprando. Bueno, eso sí, por supuesto, ¿no? Eso es. Sí, pero este glosario de... Sí, bueno, pero esto básicamente que veis aquí es lo que hacía referencia antes, en otra slide anterior, que estaba por aquí, que es básicamente esta información que nos exige el artículo de la todo lo que planteéis, tengo la percepción de que es posible. De hecho, nosotros, lejos de ser scopers o tratar de ser scopers, lo que buscamos es ser facilitadores de productos. Y trabajamos con muchos, porque creo que muchos estáis en el mundo de perecederos, nosotros trabajamos con muchas cadenas de supermercados y productos donde nos hemos visto con problemáticas de todos los estilos. Estaba comentando antes con Elena, de repente alguien hace la compra online, compra una lubina de 1 kilo, pues no hay una de 1 kilo, pues es de 980 o desde 1 kilo 200, y eso obviamente son cosas que al consumidor no le puedes decir pesa 1 kilo y luego le vendes uno 200. Tienes que decir, oye, que sepas en los términos y condiciones que puede ser entre 950. Eso lo tenemos hablado, pero bueno, vale. Pero jurídicamente eso no tiene que estar regulado en los términos y condiciones. No es 1 kilo, no, es 1 kilo, y dices que aceptas 1 kilo, pero después en los términos y condiciones has dicho que puede haber una oscilación porque es un producto que no se puede medir de esa manera, ¿vale? Insisto, no quiero que os quedéis con una idea de que no es factible, sino todo lo contrario. Es factible, lo único es que tenemos que cumplir con todos los preceptos normativos y que no tengáis la sensación que avanzamos en el entorno digital, esto es cero normas porque estamos hablando de Internet, que es una percepción que hemos tenido, quizás no ahora tanto, pero sí antes en el pasado, ¿vale? Otra de las cosas que gustan bastante poco es todo lo que tiene que ver con el derecho de desistimiento. Básicamente, el derecho a desistir de un producto porque me da la gana sin ningún tipo de justificación. La normativa establece establecer o conferir al consumidor usuario un periodo de 14 días naturales desde el momento en que recibimos el producto. Obviamente, si queremos extenderlo, como hacen muchos establecimientos, podremos hacerlo, y además es importante, y es que el desistimiento no puede suponer un gasto para el consumidor usuario. Eso también es relevante porque obviamente esos gastos digamos, del ejercicio no le pueden, insisto, suponer... Pero esto no aplica a todos los productos, claro. Eso, estaba pactada la pregunta, quiero oye Alejandro, ¿dónde no afectan? ¿Cuáles son las excepciones al derecho a desistimiento? Claro, no, que sería la leche. Imaginaos, yo voy un día al kiosco y compro el periódico de hoy, y entonces lo puedo ver en 14 días, y al día siguiente digo, oye, mejor cámbiamelo por el de hoy. Hay determinados productos, los bienes de entregas periódicas y cosas similares que están fuera. También, por ejemplo, los bienes perecederos cuando no es factible. El otro día, no sé muy bien por qué, pero a mi mujer le compré un cinturón, además un cinturón que valía una pasta, y cuando mi mujer, claro, nunca le gusta un regalo que le compro, la cuestión es que llegamos allí, quería cambiarlo, y cuando íbamos a cambiarlo, aquí eran todo obstáculos. Y en un determinado momento, donde intento no poner sobre la mesa el texto refundido, el original de consumidores usuarios, pero yo diga, esto de que no me devuelve nada, que no me hace un vale, y que me diga que me vaya para mi casa, digo, pues yo esto no lo acabo de ver. Y digo, pues esta es la política que siempre se acepta aquí. Dije, pues me vas a dar una hoja de reclamaciones. Y en ese momento dije, lo vamos a pensar mejor y a lo mejor si le cambiamos el producto e incluso devolvemos el dinero. Bueno, lo que creo es que normalmente el cliente se va fastidiado, sobre todo porque yo creo que cada vez todos somos más conscientes de cuáles son los derechos con los que contamos, precisamente, igual que nos pasa cuando viene el cliente al despacho. Todo el mundo tiene Google y todo el mundo se sabe la respuesta y se sabe el artículo 103 de la Ley de Consumidores Usuarios al dedillo. Obviamente, bienes excluidos, pues eso. Cuando el producto o cuando el servicio ya ha sido ejecutado, esto era muy habitual, trabajamos con muchos VODs, videoclubes online, ya he visto la película, que no me ha gustado. Ya, pero esto es como cuando voy al cine y no me gusta, no me dan un ticket para ir a ver la siguiente. Precio que depende de fluctuaciones de mercado financiero. He comprado acciones del Santander, mejor las voy a devolver. Ya, macho, pero es que esto funciona distinto. Voy a hacerme un traje y de repente me tienen que subir los bajos y tampoco me gusta. Bueno, pues si hay personalizaciones o generaciones de productos a medida, ahí me los voy a tener que comer también.
pieles que, como decíamos antes, puedan deteriorarse o caducar con rapidez. No puedo devolver una merluza 4 días después, no puedo verla porque está directamente digamos, excluido, y es muy habitual, y esto lo hacemos de manera muy recurrente, identificar qué productos o qué tipología de productos y cuáles no están sometidos al derecho de asistimiento, sobre todo para que no haya ningún tipo de duda con respecto al usuario final. Bueno, la presentación obviamente la compartirán con vosotros, ni siquiera están todos los puntos que forman parte de este artículo, pero sí que por lo menos tenéis la referencia, pues tenéis curiosidad, pero al final el sentido común también impera bastante en este ámbito. ¿Vale? Una pregunta, y cuando recibes el producto y está en mal estado, ¿dónde lo recoges ahí? ¿En la cláusula? ¿Cómo? O sea, imagina que recibes el producto en tu casa en el momento y está en mal estado. Entonces, esto lo recoges en el contrato de... Pero es que es distinto. Es decir, el derecho de asistimiento no aplica cuando el producto está en mal estado, sino cuando a mí el producto no me gusta por cualquier circunstancia. Lo del cinturón de mi mujer era precioso, pues no le gusta. Eso lo puede devolver. La cuestión es que cuando yo compro un producto que tiene, por ejemplo, una cara o que está en mal estado, en ese caso el ejercicio no es solamente sobre la base de los principios que establece la normativa en materia de asistimiento, sino de pura garantía del producto o del servicio que yo he adquirido. ¿Vale? Y de hecho tienes digamos, un sometimiento de normas que es mucho más flexible y mucho más generoso para el consumidor en ese caso. Incluso temas de servicios ocultos o cosas que te compras y que se estropean en un plazo dentro de garantía en consumidores que puedan ser 2 años o lo que sea. ¿Vale? Bueno, el desistimiento o el ejercicio del derecho de asistimiento está obligado a una serie de particularidades que son las que se marcan, las que marco aquí a continuación, y bueno, tampoco te quiero detener demasiado con vosotros porque creo que ya se ha dado bastante cagarra con esto. Cosas importantes y que no debemos perder de vista. Esto, importante. Ha de ser gratuito, tiene que hacerse en un plazo razonable. Obviamente suspende el plazo de 2 años para el ejercicio de las acciones de garantía del producto, como estábamos diciendo antes, y si subsanado persiste la disconformidad, puede optarse por la resolución del contrato o solicitarse la reparación del producto ¿vale? Desde un punto de vista de reparación o garantía que estaba haciendo referencia. Cuando hablas de desistimiento hablas de cancelación, es decir, hago un pedido y cuando lo recibo en casa es cuando yo se lo digo. Eso es. Es decir, luego está la cancelación. Nosotros en Amazon, el cliente puede hacer el pedido y antes de cancelarlo. Sí, eso es otro. Claro, no, el derecho de asistimiento, digamos, es que la terminología jurídica para hacer referencia a devolver el producto porque me da la gana. Y la cancelación de un pedido es la posibilidad que te dan muchos operadores, y es antes incluso de recibir el pedido que yo pueda cancelarlo. ¿Eso está regulado? La cancelación, sí. Bueno, suele ser más una prerrogativa que la plataforma respecto de sus usuarios. Pero si yo tengo derecho a devolver el producto en 14 días, para el fabricante, para el comerciante, va a ser más beneficioso incluso no incurrir en los costes de envío. El problema del producto fresco es que si tú pides que te corten una lubina en trozos y a los 10 minutos llamas y dices que no la quieres, te has jorobado. No, porque en ese caso, desde el momento que tú recibes el pedido, si tú pudieses acreditar que efectivamente ya has empezado con la producción de ese pedido, entonces ya no hay marcha. Claro, esto es como cuando vas al restaurante, pides una carne y después te arrepientes y mejor un pescado. Y ya, macho, pero es que ya está en cocina. O sea, que si nosotros, alguien nos pide una lubina, se la juntamos como él nos ha pedido. Llega a casa, ¿él puede devolverlo? No. Estoy obviado, evidentemente tiene que estar en buen estado, etc. No puede devolverlo. No, de hecho son esos bienes perecederos o que se estropean rápidamente, son los típicos productos que se excluyen del derecho de asistimiento. Perdón, Alejandro, la anulación, el proceso que haga la merluza y se ha partido. Creo que me habéis preguntado 2 cosas distintas. La primera es, hago el pedido de la merluza y la merluza de repente tiene un tío que está con el cuchillo. En el momento que corte con el cuchillo, ahí ya no vuelvo atrás, porque ya he empezado con la confección a medida de esa función. Con lo cual, vale, pues en ese caso lo que tienen que decir los términos y condiciones, y lo dicen habitualmente, es que en el momento que empiece con la preparación, tú ya no puedes ejercitar tu derecho de cancelación, de asistimiento o como queráis llamarlo. Y más todavía en el momento que me llevan el producto a casa. En ese momento me lo tengo que aguantar, salvo que de repente venga en mal estado. Efectivamente, porque ahí estamos hablando de que opera otra cosa, que es digamos, la garantía de la sustitución, la reparación del producto como tal, ¿vale? No me quiero tener mucho más, pero sí por lo menos poneros algo sobre la mesa, y no quiero coger a Ryanair como chivo expiatorio. Además, yo soy de Galicia y viajo bastante en Ryanair a Galicia. Es
muy habitual encontrarnos con esto. Dice, oye, cualquier conflicto de la plataforma con el usuario, la legislación de Irlanda. Y además, si tienes algún pleito por los 50 euros que te ha costado el billete, vas a litigar a Dublín. Desde un punto de vista de consumidores usuarios, eso es nulo de pleno, eso es nulo de pleno derecho. Y de hecho, como os decía antes, el consumidor usuario tiene la facultad de exigir la aplicación de su norma y la posibilidad de reclamar en su lugar de residencia. Y en el mundo del comercio electrónico, y con esto termino, por poner una diversidad entre el mundo físico y el digital, si yo voy a Nueva York, estoy caminando por la Quinta Avenida, me meto en la tienda de Nike y me compro una camiseta de Nike, y luego llego a mi casa a España de vuelta y la camiseta no me gusta, yo no puedo pretender que se aplique la legislación española, porque yo me he desplazado allí. Por eso la normativa dice que cuando la contratación a distancia se hace con un consumidor, se entiende que el consumidor no ha viajado hasta la Quinta Avenida de Nueva York, sino que ha sido la Quinta Avenida la que ha ido a tu casa de Madrid. Y por eso yo puedo exigir la aplicación de la legislación española. Ahí sí. Y en España, si la prestación de servicios hace unos, por ejemplo, el caso de unos servidores que están en Bilbao, pero... No, pero no, esos son donde esté la parte de servidores. Si hay un problema entre el comerciante y la plataforma digital, a la hora de determinar el fuero, ¿qué fuero para ti es el que tiene que regir la relación? Muy fácil. Entre este y entre la plataforma. Digo, si hay algún tipo de conflicto entre el vendor, el servidor y el... Ambos, ninguno de los dos tiene la consideración de consumidor usuario. Y eso significa que va a estar sometido a la libre voluntad de las partes. No se ponen de acuerdo. No, pero expresamente se ponen de acuerdo, porque este es el que marca sus términos y condiciones y dice, si nos peleamos, aquí. ¿Pero porque es un contrato de adhesión o por algún...? Claro, porque tú estás poniendo la plataforma y porque tú pones las reglas del juego. Pero si tú quieres poner las reglas del juego a ahí no puedes hacerlo, porque eres consumidor usuario. ¿Sí? Claro. Pues esto era lo más importante. Le damos las gracias, no se me ha ido ninguno. A caer pedidos y tú te estás alegrando un montón porque vendes un montón en Francia y tal, pero no estás libre en la isla pequeña de Francia, estás hecho descubierto pudiendo cargarla y perder todo lo ganado. Mira, sí y no. Cuando tú estás en España y le vendes a los usuarios franceses, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si tú te diriges de manera específica al público francés. Por ejemplo, poniendo tu sitio de comercio electrónico en francés. Si está en castellano, todo está en castellano, pero tú le envías el producto, aún así yo entiendo que el consumidor va a tener derecho a que le aplique el derecho francés. ¿Cuál es la ventaja? El derecho francés y el español son muy parecidos, por lo cual el riesgo se minimiza enormemente. El problema es cuando te encuentras con que hay un tipo que te pide que le envíes un producto, por ejemplo, a Marruecos, donde a lo mejor es igual de sencillo enviarlo o a cualquier lugar fuera de la Unión Europea. En este caso es más complejo porque la normativa puede que no esté armonizada la fórmula que tú querías. Pero la respuesta es, si te diriges a consumidores o le vendes a consumidores que están fuera, tienes que cumplir con la ley de esos países. De hecho, tuvimos un proyecto... ¿Clientes y todo esto, ponerlo en francés? Bueno, no porque tú no te estás dirigiendo a ese usuario, por lo cual parece un poco contradictorio, pero sin embargo el usuario sí tiene derecho claro, que es el derecho de su país. Tuvimos un proyecto hace unos años bastante lúdico, divertido y que no pudo salir. Básicamente un productor de marihuana, un gran productor de marihuana en Países Bajos que quería vender a España. Entonces decía, no, yo estoy en Holanda y cumplo la legislación española. Ya, pero eso de enviar marihuana a través de un paquete postal o un delivery tuyo propio a un territorio, tienes que cumplir con la legislación de ese territorio. Por una cuestión de salud pública y por también una cuestión de consumidores usuarios. Y nos dijeron, porque claro, esto os había contado que para la ley la trampa, dice, oye, ¿y si le digo al usuario que yo trabajo con una serie de empresas de logística y yo envío el producto a un post office en Ámsterdam y el usuario encarga que FedEx le lleve el producto? Pero bueno, se llama fraude de ley y dice el Código Civil que no se puede, es que me gusta porque tiene sentido, que no se puede excluir la aplicación de una norma tratando de valerse, digamos, de una jurídico. Vale, las soluciones de venta en ese caso serían Xbox, como que dice, no sé, al consumidor no. El consumidor es como ha venido, ha cogido con su empresa de paquetería el paquete y se abre en España.
Porque además, en ese caso, no es que tú le digas, oye, me lo envías a casa de mi primo y mi primo ya me envía la marihuana. Eso es distinto, porque el comprador como tal es el primo, el que está viviendo en Países Bajos. La cuestión distinta es que ellos mismos fabrican otro lugar donde hacer el envío de los productos y luego ya se ponen en contacto con FedEx, que además le pegaban un mordisco porque ya ganamos en todos los sitios y nos enviaban el producto a España. Bueno, eso no tiene ningún sentido. ¿Vale? ¿Más dudas? Bueno, pues Alejandro, enhorabuena porque ha sido una exposición fantástica.